Grandes traidores a España desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas, el lector podrá encontrar a personajes que han actuado de manera perversa a lo largo de los tiempos, hasta el punto de convertirse en traidores, porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo que es peor, a los más míseros personajes directamente les hemos convertido en paladines de la libertad y del honor. Y hay que conocerles el mejor modo, entrando en su página web, elgrancapitanediciones.es, y pidiendo que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a nuestros enemigos del presente. Pedro Sánchez ha convertido el Congreso de los Diputados en una erricotaberna. El PSOE ha tolerado que Podemos organice en la Cámara Baja un acto de homenaje a delincuentes condenados por diversos delitos de atentado, lesiones y desórdenes que cometieron en Zaragoza cuando intentaron reventar un mitin de Vox. Ahí estaban los representantes de Podemos con los de Esquerra Republicana, de EH Bildu y de la CUP, aplaudiendo a los 6 delincuentes de Zaragoza. También aplaudían a Isa Serra, la diputada de Podemos condenada por agredir a una mujer policía, y a la madre de uno de los matones de Alsasua que apalearon a 2 guardias civiles y a sus mujeres. Esta madre, Bel Pozueta, diputada de Bildu, dijo que esa brutal agresión fue una pequeña trifulca de bar que las cloacas del Estado han querido convertir en un acto terrorista. Que esto formaba parte de una campaña de acoso dirigido contra la Guardia Civil, dirigido a aislarles y a crear un clima de miedo. Ya estaban creando y justificando el planteamiento de terrorismo. Y en ese acto aplaudían también a Alberto Cubero, el concejal comunista de Zaragoza que animó a colgar al rey y que ahora dice que ojalá la derecha sea recibida en todos los barrios con la misma violencia que sufrieron los asistentes a un mitin de Vox en Vallecas. Ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España. Se trata de esos líderes de la izquierda que aplauden a las peores dictaduras hispanoamericanas, que acusan a las instituciones del Estado de represión si la justicia les condena a ellos por cometer delitos y que promueven y jalean los disturbios públicos, los ataques a la derecha y las agresiones a la policía. Los dirigentes de la izquierda española creen que la violencia es legítima si la practican ellos. Cuando ostentan el poder, reprimen las protestas y dicen que la crítica hacia ellos es un ataque fascista, pero amenazan con incendiar las calles si gobiernan otros. La vicepresidenta comunista, Yolanda Díaz, lo ha dejado claro al amenazar a Vox, diciendo que si llegan al gobierno tendrán movilizaciones y huelgas masivas. Que le garantizo, jamás van a gobernar en este país, pero si llegasen a gobernar, ustedes sí que iban a tener huelgas y movilizaciones masivas. Tenemos comunicación con nuestro analista Percival Manglano. ¿Qué tal, Percival? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, en fin, buenas noches, pero aunque con este tipo de noticias, francamente, poca alegría nos pueden dar. ¿Qué te parece eso de que la vicepresidenta comunista Yolanda Díaz amenace a la derecha diciendo que si llegan al poder les incendiarán las calles con disturbios, huelgas masivas y todo tipo de movilizaciones? Bueno, yo creo que refleja que el lema de los comunistas ha pasado de ser proletarios de la vida unidos a delincuentes de la vida unidos, o de la tierra, delincuentes de la tierra unidos. Y es que ya son demasiados casos como para pensar que es pura casualidad. Es que no hay semana en la que la izquierda no se movilice para defender a algún delincuente. No olvidemos que todo esto que acaba de presentar, ocurrió en el Congreso ayer, viene tras la escalofriante noticia de lo que el gobierno sabía sobre Juana Rivas en el momento de indultarla. Es decir, cuanta más comisión de delito hay por parte de una persona, parece que más motivo hay para convertirla en el ícono de la izquierda y en el héroe de la izquierda. Y esto evidentemente es lo que justifica, en su caso, lo que acaba de decir Yolanda, que es que esos van a ser sus aliados para incendiar España en el caso de que no gobiernen ellos. Claro, es que viene muy bien tener a tu lado a todo tipo de alborotadores, de delincuentes, de gente para la cual no respetar la ley es pues una forma de vida. Entonces, claro, si estos son tus aliados, cuando tengas que movilizarlos y porque tú ya no estés en el poder, te viene muy bien. Y solo una idea más.
esto también es una amenaza a los jueces y al sistema de justicia imparcial en España. Y es un aviso a navegantes de que cuidado con la independencia judicial, que ellos odian la independencia judicial porque, claro, no está sometida a sus intereses políticos. El ejemplo lo tenemos bien claro, Percival. Acuérdate de la crisis del ébola. No murió nadie. Bueno, murieron 2 misioneros, pero que se habían infectado en África y murieron en España, pero no hubo más contagios en España, salvo Teresa Rodríguez, la enfermera, que después de unos días de hospitalización se curó. Únicamente se sacrificó a su perro, a Excalibur. Hubo manifestaciones en la calle llamando asesino al gobierno. O cuando subió un 8% la luz a Mariano Rajoy, le exigían la dimisión, hacían montones de especiales en televisión, las cadenas afines, diciendo que la pobreza energética golpeaba a las familias. Y sin embargo, ahora, con una pandemia de 150.000 muertos, no ha pasado nada de todo eso, o con la luz disparada de récords históricos por encima de los 300 euros el megavatio hora, tampoco pasa nada de eso. Está claro que si gobierna la izquierda, las calles están tranquilas, haga lo que haga, pero eso sí, como gobierna la derecha, no se le tolera absolutamente nada y se incendian esas calles con protestas. Por supuesto, y un aliado fundamental en esta estrategia son los sindicatos de clase. No estoy hablando de todos los sindicatos, estoy hablando de los 2 grandes sindicatos de clase, UGT y Comisiones Obreras, que son los que ahora están desaparecidos frente a las movilizaciones masivas que se están produciendo en España, de los transportistas, de los agricultores, de los trabajadores de distintas plantas que se están cerrando, de la planta de Cádiz, etcétera. Lo que están es intentando contener esas protestas. ¿Por qué? Porque están negociando con el gobierno la derogación de la reforma laboral, la del PP del año 2012. ¿Y qué interés tienen esas 2 grandes plataformas sindicales? Pues el tener más poder ellas. Esto no va en absoluto de los derechos de los trabajadores. A estos 2 sindicatos les da exactamente igual. De lo que va es de tener poder de negociación para que ningún acuerdo laboral en España se pueda tomar sin su voto a favor. Entonces, como Yolanda Díaz es una aliada de los sindicatos en este caso, pues claro, también los tiene ahí en la retaguardia, primero desmovilizando a sus bases cuando tendrían que estar movilizadas. Es decir, hoy por hoy en España los sindicatos tendrían que estar pidiendo una huelga general, que es lo que ha pasado en otros años, por supuesto, cuando gobernaba la derecha, frente a una situación tan grave como la que acabas de describir. Pero es que además están en la retaguardia esperando que se apruebe esa derogación de la reforma laboral para salir a la calle en cuanto dejen de gobernar también sus aliados, Yolanda Díaz y demás. ¿Cómo puede ser tolerable que el gobierno autorice y que la presidencia del Congreso permita que en la Cámara Baja se celebre un homenaje a delincuentes condenados? En fin, un ejemplo más de lo bajo que puede caer Meritxell Batet. O sea, ya demostró su falta de moral, de rigor, de toda capacidad intelectual mínima con la historia del diputado de Podemos al que tuvo que retirar el acta a regañadientes, cuando la justicia le había dicho lo que tenía que hacer. Y ahora, pues simplemente sigue en la misma línea. Está en manos de Podemos y además, y recordemos también la ironía de la situación. El Congreso de los Diputados es donde se aprueban las leyes y la justicia aplica esas leyes. Y eso en una democracia liberal como se supone que es la española, eso está muy bien delimitado. Hay separación de poderes. Unos aprueban, otros aplican. Entonces, en la práctica lo que significa es que desde el Congreso los que aprueban las leyes están queriendo invalidar el trabajo de los que la aplican. O sea, los que aprueban quieren invalidar el trabajo de los que la aplican y ser ellos directamente los que aprueban y los que la aplican. Es decir, cargarse la separación de poderes. Eso es fundamentalmente el totalitarismo. Es decir, que un poder lo domine todo. Menos mal que en España todavía no han podido con el Poder Judicial, pero desde luego estos a lo que van es a destruir esa independencia judicial que tanto daño hace para su proyecto político, que insisto, es el autoritarismo, el controlarlo todo ellos. Y un detalle más, ¿qué te parece que la madre de uno de los matones que apalearon a los 2 guardias civiles y a sus mujeres en Alsasua diga que aquello fue una pequeña trifulca de bar y que son las cloacas del Estado las que quieren disfrazarlo de atentado terrorista? Mira, yo con todos mis respetos a una madre que defiende a sus hijos, pues mira, puedo entender que tenga un discurso que defienda a su hijo. Yo, de verdad, eso no lo voy a juzgar. Lo que me preocupa de verdad es que haya partidos políticos que lo dicen.
porque ese mismo discurso no es que lo diga solo la madre del presunto apaleador o condenado por ello, es que lo dicen los socios del gobierno de España, lo dice Esquerra Republicana, lo dice Bildu, lo dicen, en fin, todos aquellos que se han prestado a aprobar los presupuestos generales del Estado con Sánchez son los que tienen exactamente el mismo discurso, que fue una pelea de bar y que poco más o menos se lo buscaron los guardias civiles que fueron apaleados. Y sus mujeres, parejas, novias, no sé exactamente lo que eran, que en este caso, por supuesto, el hecho de que fuesen mujeres y fuesen agredidas por hombres, eso no cuenta. Eso ya, ni yo sí que lo de yo te creo hermana y cosas de esas, eso nada. Como eran de derechas o estaban con guardias civiles, entonces poco más o menos que tenían merecido el que se les agrediese. Lo preocupante es eso, que gobiernos que deciden la gobernabilidad, perdón, partidos que deciden la gobernabilidad de España tengan ese discurso tan sumamente vomitivo de justificar la violencia cuando les interesa por razones políticas. Parece mentira. Percival Manglano, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, buenas noches. Un saludo, hasta luego. Don Fernando, ¿qué le parece? Bueno, pues que de momento en España, nuestra querida España, que de momento sigue siendo soberana, de momento solo tenemos huelgas de juguetes. ¿Sabes? Que creo que es lo más importante y yo creo que debe de alguna forma diferenciar, desde luego, la situación que tenemos. Es decir, que estoy completamente de acuerdo. Debería por lo menos drogarme mucho como todos los votantes que han confiado en este gobierno para no querer ver la realidad de la situación que hay. Hay algunos que, lógicamente, no te rías, Daniel, porque tú eres de la gente que afortunadamente tiene estudios y sabe perfectamente lo que hay. Pero sí que es verdad que lo único que tenemos que, yo creo que dar gracias es que no gobierna el PP, es decir, que no gobiernan los partidos liberales, porque de haber sido al contrario, yo creo que hubiera sido dificultoso. Lo primero, que se hubiera podido reabrir la Plaza España en Madrid, ¿sabes? Y habríamos tenido barricadas entre cada 2 o 3 calles. Es decir, con lo cual agradezco que de momento esté gobernando este país, o sea, este país un gobierno comunista radical de izquierdas, es decir, y totalmente nacionalsocialismo, es decir, muy parecido a lo que la realidad de lo que hubo antaño, nada más que modificado a un siglo XX-XXI, ¿sabes?, en el que estamos desde el punto de vista sociológico, en el que la facilidad que tienen ahora mismo los medios de comunicación y la propaganda para esparcir cual tumor, ¿sabes?, este tipo de ideología, este tipo de decir de que la gente esté apaciguada. Es decir, date cuenta, querido Javier, director del programa, hemos vivido un momento de un estado de alarma en el que hasta el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional, es decir, la política que se ha implementado por el gobierno para combatir una pandemia, es decir, el estado falso de alarma, que que ni es estado ni es de alarma. Es decir, pero aquí absolutamente pasa nada. Es decir, pero ante una situación como la que tenemos tan grave, en la que la factura de la luz, estos señores que se ríen, por supuesto, porque evidentemente son bien pagados, que todos hacemos cargo de su sueldo, es decir, la mayor parte de las personas no van a poder apagar la luz. Y el ministro, la que lleva la cartera de unas cosas que creo que es más importante, como es el de consumo, ¿sabes?, se preocupe de si hay algún tipo de, o por lo menos el tema de los muñecos, si hay algún tipo de desviación sexual, sexista en cuanto a los muñecos, o la importancia que tiene la alimentación de nuestros hijos, en que algunos anuncios de publicidad deben ser erradicados, lógicamente, de nuestras... Es decir, es que no podemos despertar, no hay un despertador social que podamos comprar que despierte a la gente, realmente, ya no estoy hablando de la gente sino a todos, es decir, pero ustedes saben dónde estamos metidos, ya no es que no estamos viendo, ¿dónde estamos metidos? Sotillos. Fíjate, decías la Plaza España, toda la reforma de Plaza España fue hecha por Manuela Carmena y esos supuestos comunistas, o sea, fíjate si en el fondo estamos todos luego tan unidos. Reforma, diseño y creación de la Plaza España, no fue cosa del Partido Popular, pero vayamos a cosas o vayamos a tranquilizar, separemos al menos. Una cosa es lo del Congreso de los Diputados que hemos visto, que, ojo, yo antepongo la libertad de expresión siempre por delante, además porque nos permite conocer lo bueno y lo malo, es decir, nos permite conocer a grandes personas diciendo grandes cosas y a energúmenos diciendo cosas espantosas. Pero hacer apología de la violencia... Entonces, déjame terminar. Entonces, una bienvenida a la libertad de expresión porque nos permite conocer a todo el mundo. ¿Incluso para eso? No, y hay determinadas expresiones pues que ya entran dentro de... que se pasan el límite de la libertad de expresión, pero oye, bienvenido sea para conocer... Quiero decir,
yo creo que cuanto más nos conozcamos y más conozcamos todos cómo son, mejor está. Y es un buen Perdona, sitio. entonces, y que la Fiscalía... ¿Eso quiere decir que actúe- también no, aceptarías libertad de expresión si hubiera sido apología del franquismo? En este caso era apología de la violencia. Y la Fiscalía, como estaba diciendo, la Fiscalía, si en algún momento ve algún indicio de delito por algún tipo de enaltecimiento, que entre. El resto de libertad de expresión. Vale. Sobre lo Yolanda, que esto es muy importante. Lo que se nos presenta a Yolanda y se está queriendo enseñar es una parte de un discurso como que llama a una lucha armada una amenaza a Vox, lo cual no es real. Si cogemos el desarrollo total de esa intervención, se le acusa a Yolanda Díaz de que está teniendo mucha protesta en las calles por su política, o sea, que la está teniendo, y lo que hace Yolanda Díaz es decir, pues fíjense, señora Olona, y coge su programa electoral y le pone ante la evidencia de que el programa electoral que presentaba Vox provocaría unas manifestaciones muchísimo mayores, precisamente porque una de las cosas que presenta el programa electoral de Vox es literalmente aquello contra lo que protestaban en Cádiz. Es decir, pues Vox proponía más. A ver, ese corte, tranquilicemos a los espectadores, ese corte no es Yolanda Díaz diciendo prepárense porque cuando gobiernen ustedes las calles arderán. Pues no. pues es lo que parece. No, es que ni siquiera lo parece. Ni siquiera lo parece. Es más, parece además que cuando gobiernen ustedes nos encargaremos de incendiar las calles. Al revés, está diciendo, Suena a amenaza, está sí. diciendo, si ustedes creen que a nosotros nos están haciendo muchas manifestaciones, imagínense ustedes La con que sus le vamos a hacer a propuestas. ustedes. No, imagínense ustedes con sus propuestas que son muchísimo peores para los trabajadores. Y vamos, lo refrendo ahora mismo, pero no es una amenaza, es un hecho. Oiga, si yo estoy protestando porque me estás robando y en el programa electoral de enfrente pone te voy a robar el doble, diga, pues a mí me están protestando, pero prepárese porque usted promete robar el doble. Es que es absolutamente sensato Bueno, lo que ha dicho. quien no se ahí, consuela en es ese porque no quiere. No es un consuelo, por favor, escuchemos todos el corte entero, escuchemos a Macarela Honora y escuchemos el corte de Yolanda diciendo, miren señores, su programa electoral lo que provocaría es dejar en peor situación a todos los trabajadores. Si me protestan a mí, que les estoy intentando ayudar, imagínense lo que le protestará a ustedes. No es una amenaza, es una información pura y dura. Es su interpretación. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, lo que creo que es innegable es que Podemos viene de la izquierda más radical que tenemos en nuestro país. Y entonces, dentro de esa coctelera entran profesores de universidad, pero también entran profesores de universidad que luego coordinaban escraches en esa misma universidad. Sí. Entonces, lo que esté ahora diciendo Yolanda Díaz, que viene, por cierto, del sindicalismo, también sabrá de lo que está hablando. Yo le tomo la palabra, ya está hablando de que habrá huelgas. Bueno, pues una demostración más de que lo que decía Percival cuando hablaba de los sindicatos de clase. Claro, es que los sindicatos de clase se quedaron obsoletos cuando los denunció como tal José María Cuevas, en su día presidente de la COE hace 30 años. Estos son sindicatos de clase alta. Claro, exacto. Esto ya es otra cosa, ¿no? De la hoz y el martini, claro. Y a las mariscadas. Bien, no parecen los trabajadores entonces, de Cádiz como los clase sindicatos, alta, los sindicatos de clase murieron ya por completo por el propio éxito de un sistema, el derrumbe de otro y demás. Lo que tenemos ahí son, bueno, grupos centrales que en ocasiones pueden obedecer a los intereses de los trabajadores y del sector, caso, por ejemplo, de la automoción, donde creo que hacen un trabajo bastante razonable, o pueden ser armas de agitación política, como en la práctica son las direcciones y las cúpulas nacionales de ambas centrales. Es que Comisiones Obreras y UGT, les recuerdo que el próximo sábado van a la manifestación en contra de la libertad de estudiar en español en Cataluña. Por ejemplo. Van a la manifestación a apoyar el acoso que le están haciendo al niño de 5 años de Canet de Mar. Oiga, si esos son sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores... Vemos reiteradamente que se ponen detrás de pancartas que o bien directamente no les corresponden, porque no son asuntos que conciernen a una organización sindical, o que directamente están para pues continuar un poquito esa retórica que ya está trasnochada y que está rancia y que huele a naftalina y que hace ya mucho tiempo que los españoles han calado. Porque además lo vemos en las cifras de afiliación, en los datos de confianza en los sindicatos y en el fondo en la relevancia que tienen en lo que son los espacios de relaciones voluntarias entre los españoles. Ahora, que el gobierno quiere hacerse con ellos la foto para justificar una contrarreforma laboral que lo único que va a traer es peores expectativas laborales, bueno, que se la haga. Pero si encima vamos a usar esas centrales de trabajadores como arma arrojadiza
que está llamada a elevar la presión fiscal, de tomar las calles, lo único que está haciendo de esa forma Yolanda Díaz es, en el fondo, avisarnos de que todo lo que esté por venir cuando gobierne la derecha en España, en términos de manifestaciones o de actos en la calle, no es más que propaganda política. Y, por cierto, la otra figura, digamos, de esa izquierda radical hoy escindida de Podemos, Íñigo Errejón, también se cuidó mucho en las charlas privadas que luego salieron a la luz de advertir que lo que tenían que hacer era granjear el apoyo de grupúsculos, colectivos, asociaciones con regadas de dinero público para que el día en que la izquierda perdiese el poder, tomar las calles y hacerlo con la barriga llena, supongo que de marisco. Entonces, nos están avisando lo que va a pasar. Pero ojo, igual. Pero ya lo sabemos porque lo hemos visto en ocasiones anteriores. Que no es nada nuevo. Lo vimos con el ébola, lo vimos con la subida de la luz de un 8%. O sea, sabemos que esa amenaza es real y que la van a materializar, puesto que ya lo hicieron antes. Y de hecho es casi como las marionetas, ¿no? Porque al fin y al cabo tú estás subvencionando la manifestación, tú estás subvencionando la presión fiscal. Entonces, en la medida en la que perdemos la noción de lo que de verdad representa una movilización en la calle, porque hay miles de manifestaciones en España, pero las que se les presta atención y legitimidad es a estas, porque obviamente tienen detrás un apoyo que es institucional, son poderes reconocidos en la Constitución, y como vemos, la Constitución en este sentido le está dando cobertura a quienes, en vez de defender a los trabajadores y en vez de defender la creación de empleo, la creación de riqueza en España, lo que defienden es a la señora Yolanda Díaz y al programa de Podemos. Sí, pero no deja de ser una amenaza cuando en otras ocasiones ha pasado, es decir, una amenaza de decir que sepan que como ustedes lleguen donde llegan, o si llegan, nosotros vamos a quemar la calle. No ya le pasó eso. Sí. Básicamente decir, si ustedes llegan al gobierno, nosotros nos descuide que vamos a estar en la calle para protestando. nada. Ha dicho. Pues repasa No, lo que dice. Literal. Menos mal. Si ya nos están haciendo nosotros manifestaciones con nuestras políticas, imagínese lo que les harán ustedes con las suyas. Cuando eso literalmente no deja de ser una amenaza de decir, ustedes no, pero en el acto del Congreso estaba presente también el representante de Podemos en Aragón, en Zaragoza, y él también estaba diciendo explícitamente exactamente lo que tú estás diciendo. Le está diciendo, no, más os vamos a montar actos violentos, y en este caso se refería a Vox. Se refiere usted a Alberto Cubero, que es el secretario general del PC en Aragón y es concejal de Podemos a través del Partido Comunista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y ese acto lo traía al Congreso el partido de la señora Yolanda Díaz. O sea, que ya no es solo la interpretación que hagamos de las palabras de Yolanda Díaz, es qué pasó con los scratches que sufrió Soraya Sáez de Santamaría, Rosa Díez, Cristina Cifuentes, todas mujeres, muy valientes Pablo contra las Iglesias. mujeres de estos jóvenes. No, Pablo Iglesias, ¿Qué pasó? Con la Guardia Civil en la ¿Qué puerta? pasó en Vallecas en Pues la campaña electoral pero de mayo en Madrid? Claro, o sea, hay violencia, es violencia radical de la izquierda radical, y hay que poner el foco en eso porque no queremos que se pierda el espacio. Querido amigo, esos scratches que en su momento, que yo no sabía lo que significaba la palabra scratch, ni ustedes seguramente en sus casas tampoco, antes de empezar, digo, los primeros que hubo, eran originarios, es decir, el germen de eso estaba en una facultad, en la Facultad de Ciencias Políticas y de la Información, que está de Políticas de la Complutense, en el que estaba un señor profesor Pablo Iglesias y don Jorge Bestringe, que tú has hablado de profesores, en los que fueron los pogroms que les hacían a los judíos. Escucha, exactamente, ese es el germen. Bueno, por eso yo le decía, no, hay que ser claros. No escucha, hasta que le detuvieron a Jorge Bestringe, que salió en televisión, bendita hemeroteca de la Sexta, perdón, bendita hemeroteca. Y los actos de repudio de Cuba. Exacto, bendita hemeroteca. Sí, al señor Jorge Bestringe le detuvieron en uno de los sketches que fue a casa de Sáenz de Santamaría. O sea que no, es decir, que lo que se diga en la red pública y sobre todo en la propaganda que haga el partido que tenemos ahora mismo, lamentablemente gobernando, va a pasar factura y pasa factura. Estamos hablando de partidos radicales, Bildu, la CUP, Esquerra Republicana, Podemos, que con el permiso del PSOE utilizan el Congreso para estos actos de apología de la violencia y enaltecimiento de delincuentes condenados por atacar a la policía, por generar disturbios y este tipo de cosas. Pero ya saben estos partidos radicales lo que hacen. Pero hay más partidos radicales como Compromís, por ejemplo, que ahora en Valencia quiere encargarse de que el rey no reciba ningún tipo de reconocimiento. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se ha encargado de cambiar las ordenanzas municipales que hacen referencia justamente a los honores y distinciones para evitar que se pueda hacer ningún tipo de reconocimiento al rey. Una pausa y les contamos.
Volvemos en 5 minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha decidido cambiar el reglamento municipal de honores y distinciones para impedir que el rey pueda recibir el máximo reconocimiento que merece por su condición. El ayuntamiento, gobernado por Compromís con los socialistas, ha presentado una modificación del artículo 2 que negaba honores y distinciones a cargos de rango superior, con la sola excepción del jefe del Estado. Pues bien, han eliminado esa excepción para no verse obligados a rendir ese tipo de reconocimiento al monarca. También han decidido relegar la figura del alcalde honorario para equipararla a la de personal honorario, justo el año en que el PP había solicitado esta distinción para Rita Barberá. La portavoz del PP en el ayuntamiento, María José Catalá, ha anunciado que presentarán alegaciones para impedir esta politización del protocolo. Vamos a presentar alegaciones para intentar que esto se reconduzca, no solo esto, sino también la modificación que se ha hecho sobre los alcaldes honorarios justo el año en el que el Partido Popular había pedido que Rita Barberá fuera declarada alcaldesa honoraria de la ciudad de Valencia. Ribó y el Partido Socialista ya no saben qué hacer, ya no saben cómo actuar para intentar ideologizar y sobre todo politizar la acción de gestión del Ayuntamiento de Valencia. Tenemos comunicación con Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, ya hemos escuchado a la portavoz del PP que dice que es una grave ofensa a la figura del jefe del Estado y la respuesta del ayuntamiento es bastante peregrina, ¿no? Diciendo que el rey no es personal de la administración pública. Claro, vamos a ver, esta es una más de Compromís y del alcalde Joan Ribó, que ya nos tiene acostumbrados a estas salidas de tono, cuando lo más importante es esta sexta oleada de la pandemia, es intentar atajar los contagios, pues siempre aparece una cortina de humo en la cual directamente sale la ideología, que es lo que prima parece ser en el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, lo que se ha sacado es un nuevo reglamento que nadie le pedía. Sí que es verdad que había bastantes problemas, porque justo este año, desde el Partido Popular se pidió para Rita Barberá ser alcaldesa honoraria. Recordad que se relegó esta figura de que sí, que no, normalmente esto se aprueba en Junta de Portavoces, donde están los partidos representados, portavoces de cada grupo municipal, y lo relegan al final a una comisión, y como siempre Compromís votó que no y arrastró con ellos al Partido Socialista, y lo que ha sucedido es que de repente, sin nadie pedirlo, pues directamente es un ataque directo al rey. Recordar, hasta ahora lo que decía el reglamento era que se impedía, por cuanto jerárquicamente a organismos superiores del Ayuntamiento de Valencia, del cual se supone que el Ayuntamiento depende, exceptuando las figuras de el rey de España, el jefe del Estado, que podían otorgarse estas medallas es como si una empleada otorga una medalla a un jefe. Pues para evitar esto, este reglamento lo ponía, pero ponía taxativamente que se excluía de ese reglamento la figura del jefe del Estado. Recordar que todos los 9 de octubre, normalmente el Ayuntamiento de Valencia, igual que otras comunidades, igual que la Generalitat Valenciana, concede sus premios y honores de la ciudad de Valencia para conmemorar esa fiesta de todos los valencianos. Pues parece ser que a Joan Ribó no le gusta el rey, como ya he expresado en muchas ocasiones, no le gusta la Casa Real, este organismo del Estado, y lo que ha hecho es una de las suyas, simplemente. Recordemos que también creo que hoy mismo ha pasado, qué casualidad, que el mismo partido Compromís ha aceptado en la mesa del Congreso de los Diputados, a instancias de Joan Baldoví, el único diputado que tiene Compromís, el que se investigue los, vamos a llamar, escarceos o posibles escarceos del jefe del Estado, en este caso de Juan Carlos I, y se va a nombrar directamente para que se investigue y sobre todo vaya al Congreso de los Diputados una de las personas que dijo en su día que era amante o era una pareja del rey, que era Bárbara Rey. Entonces parece ser que esto es la respuesta de Compromís a intentar evitar su falta completa
directamente de gestión en el Ayuntamiento de Valencia, y es una cortina de humo que crea Compromís y, de paso, hace daño a una institución como es la Casa Real. Vicente, resulta que Compromís y socialistas han decidido también eliminar la señera de la cinta de seda de la medalla de la ciudad. ¿Qué pretenden con eso? Pues bueno, ya sabemos que Compromís por la mañana del 9 de octubre sale con la banderita, con la señera, ellos la llaman banderita, que es la bandera de todos los valencianos. Recordemos que esta es una enseña, es de las más antiguas, por no decir la más antigua de Europa, y tiene el mismo rango que la bandera española, cosa que no tienen otras banderas de comunidades autónomas, el rango de real, y lo que hace es que directamente vuelve a sus orígenes, que es que odia aquello que tanto que dicen que son valencianistas, realmente son catalanistas, y esto vuelve a ser otra vez instigado por Compromís, y lo que pretende es eliminarlo directamente, porque para ellos el símbolo de la Real Señera simplemente es de la ciudad de Valencia, la festejan porque no tienen otra cosa que hacerlo, pero no reconocen, de hecho ellos siempre ponen en todos sus actos la cuadribarrada o incluso la estelada. Recordemos que Compromís es un partido independentista, catalanista, aunque ellos se denominan valencianistas a sí mismos, pero bueno, es lo que hay, republicano, catalanistas, independentistas, ultranacionalistas, porque ya no son nacionalistas, son ultranacionalistas, y la palabra dice, claro, independentistas. Vicente, no puedo evitar preguntarte, ¿es verdad que esta Navidad amenazan con volver las cabalgatas republicanas y las reinas magas? Sí, bueno, ayer nos enteramos, y yo tengo mi propia teoría, que creo que parece ser que es la correcta, y hoy lo hemos publicado en portada del diario, de Valencia News, en el cual yo trabajo, que el próximo 16 de enero, a pesar de esta mega oleada de la pandemia, cuyo en la Comunidad Valenciana hemos escalado en contagios en cerca de 2 semanas, iba a decir de una, pero de 2 semanas, sobre todo la última semana, hemos multiplicado por 2 los contagios y estamos en cifras de contagios de la quinta oleada, estamos subiendo la presión hospitalaria, estamos haciendo todo, pues aquí lo importante, a pesar de que incluso el propio Ayuntamiento de Valencia ha eliminado la San Silvestre, por decir que era una carrera popular, y las campanadas de fin de año, sí que está montando ya directamente la cabalgata esta republicana de las magas de enero, las magas de Ribó, para el 16 de enero. Recordad, primero, ¿quién la monta? La monta una asociación catalanista que se llama el Micalet. ¿Quién preside esta asociación? Y lo vamos a entender enseguida el empeño. Pues directamente un alto dirigente de Compromís se llama Antonio Pardiñas, y él mismo en sus redes sociales, en los primeros años, esta sería la 6ª ocasión que se produce esta cabalgata, contando con la que se produjo en la Guerra Civil, en el año 1937, auspiciada por Largo Caballero, y como si fuera después el nuevo franquista, pues en su día lo que se intentaba era hacer una cabalgata alternativa a los reyes, porque en la época de la República los reyes no eran una figura, los Reyes Magos, a seguir por los niños, y se hizo pues los ideales de la Revolución Francesa. Se inventó esta idea durante un año, se hizo con carrozas, se hizo al estilo más puro estilo valenciano, pero al final era propaganda del régimen en su día. Después fue un régimen, llamemos si queremos fascista, como dicen algunos, bueno, el régimen del dictador Franco, pero antiguamente la República también era este ministerio de propaganda. ¿Qué hace Compromís? Pues coger una asociación que dirige un alto dirigente, que recordemos, este señor Antonio Pardiñas, además es jefe de servicio puesto a dedito por el señor Ribó en Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué hace? Yo me lo guiso y yo me lo como. Directamente monto una festividad que, ojo, y ahora os voy a explicar, ni es infantil, ni es histórica y ni es republicana. Y ahora os voy a explicar el porqué. Y directamente lo que buscan es la subvención. Les importa, y esa es mi teoría, pero les importa unas narices, siento decir esto así, que claro, pero hay que hablar muy claro a los telespectadores para que lo entiendan. La salud de los valencianos, lo que quieren es volver a ideologizar a los niños, volver a salir y sobre todo justificar la subvención, porque si no, esta asociación no puede justificar esta subvención. Recordemos, primer año que se celebra, hubo una fuerte polémica y el Ayuntamiento de Valencia, que ojo, no colabora en principio, lo organiza una entidad privada, qué casualidad que el último año que se hizo, vallado en todo el recorrido, fuerte presencia de policía local y ojo, es un domingo y tienen que abrir el balcón del ayuntamiento porque les recibe el señor alcalde a un amiguito suyo, en este caso a un compañero suyo de partido, Compromís. Además, las magas suelen ser, como este año va a pasar, un concejal de Compromís, una de ellas, de casualidad este año va a ser Lucía Beamuz, la que además en redes sociales, aquellos que le piden, por favor, que explique su gestión al frente del dominio público, los bloquea y los insulta. Pues bueno, esta va a ser la igualdad, una concejal igualitaria, pero solamente con los suyos.
Y lo que al final hacen es que no es una cabalgata infantil, no es una cabalgata que si vemos lo que fue en su día en la República no se parece en nada a la actual. Y tampoco es una cabalgata infantil, por cuanto se proclaman muchas proclamas políticas, con lo cual no está dirigida a un público infantil. ¿Qué es lo que vimos el último año? Pues para que os hagáis una idea de esta cabalgata extraña, que el ayuntamiento ha metido como fiestas tradicionales, equiparándolas a las fallas, a la cabalgata de Reyes, a otras fiestas como el Corpus, total, que eso es, vamos, vergonzoso, a mi entender. ¿Qué era? Pues simplemente iniciaba la cabalgata unas danzas indígenas, unos años han sido mayas, otros años han sido peruanas, muy republicano todo, no sé qué tiene que ver Hispanoamérica y el Perú con la República. Luego vienen directamente asociaciones fuertemente ligadas al ayuntamiento y que además recogen muchas subvenciones del mismo, con lo cual está claro el por qué van. Y luego suelen ir una olla de cabareteros y dolceñas que siempre acuden a todos los actos independentistas y catalanistas, la luna media roja o la estrella roja, que se llaman también ellos, que lleva una camiseta con una estelada roja. Muy infantil no es. La verdad es que no. Tremendo, sí, parece... acabar, dime. Déjame, porque te va a gustar mucho. Aparece una muixeranga, recordemos. Señores, vamos a explicarles. La muixeranga es de Algemesí, lo que se llaman castellets en Cataluña, ¿vale? Pues son inicialmente de Algemesí y son manifestaciones religiosas que buscan llegar al cielo para valorar a la Mare de Déu de la Salud de Algemesí, ¿vale? Pues esta gente lo que hace es que lo aplica y los niños que suelen estar en la cúpula unos años han dedicado peinetas al público que les silbaba y otros años han sacado directamente estaladas. Un público muy infantil. Y el último año, para que veas que además las mentiras de esta cabalgata, el último año era un canto a la ecología y aparecieron estas tres magas en tres motos con sidecar de época fuertemente contaminantes, con lo cual es un sinsentido absoluto. ¿Qué se busca? Pues directamente ideologizar y la cultura de la subvención. Yo hago esta cabalgata, nos cuesta un dineral a todos los valencianos, por lo que he dicho, toda la cantidad de material, de policía, de cosas que se busca y al final se ofrecen por parte del ayuntamiento y al final el ayuntamiento le da todos los años por esto 25.000 euros, que es lo que buscan a esta entidad. Pues una más de que tenemos los valencianos, que tenemos que sobrevivir a esta época. Una y a este vergüenza. señor Hugo, que en vez de trabajar por todos los valencianos, más le valdría el acabar, porque, ojo, hemos sabido que no llega al 30% la ejecución presupuestaria en el Ayuntamiento de Valencia de inversiones, con lo cual, en vez de trabajar, lo que se dedica es a ideologizar y a plantear directamente sus postulados políticos en contra de todos los valencianos. Vicente, una absoluta vergüenza, por supuesto, por las corruptelas, por las subvenciones, pero sobre todo porque estos partidos radicales politicen hasta una cabalgata de Reyes para los niños. Vergonzoso. Don Vicente Bellvis, jefe de redacción de Valencia News, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos un día más y, sobre todo, por contar conmigo. Y bueno, si no nos vemos, feliz Navidad a todos vosotros. ¡Feliz Navidad! Y cuidaros, muy importante. Y cuidémonos todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nos vamos ya, don Alberto Sotillo. Pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Usted es partidario de las cabalgatas de Reinas Magas y estas tonterías? Yo soy partidario de todas las fiestas. De todas las fiestas. Que sean. Bueno, eso está bien. Gracias por haber estado con nosotros, Alberto. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Y enhorabuena por ese libro de Liberalismo a la madrileña, que es todo un descubrimiento acerca de las auténticas recetas económicas que son de éxito. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y don Fernando Fanego, gracias también por estar con nosotros. Pues muchas gracias. Yo voy a ver si puedo pasar a casa porque tengo a Buzz Lightyear en la puerta, en la huelga de piquete. Sí, claro, pues lo tengo ahí en la puerta, voy a intentar ver si puedo. Pues nada, que sea para él. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos, pero no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Esta noche, Los Piratas del Mar Caribe, un peliculón, una de aventuras, siglo XVII, un barco holandés que se dirige a las Islas Carolinas, embarranca frente a las costas de Cartagena de Indias y resulta que allí el virrey hace preso al capitán y a toda la tripulación. Conseguirán huir, pero 5 años más tarde, ese capitán del barco volverá, convertido en el pirata Barracuda, manejando una nave que lleva el mismo nombre y para vengarse secuestrará a la bella prometida del virrey, que por cierto es Maureen O'Hara. No se pierdan la película, que la disfruten, que nosotros les esperamos mañana aquí, en Los Intocables.